Ahora vamos a pretender buscar respuestas a 5 preguntas. ¿Cómo es el sistema agroalimentario en Bolivia? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Emergen nuevas formas de producción y abastecimiento, y finalmente cómo opera y qué potencialidades tiene. En esta oportunidad, aquí está Walter Aguad Sotomayor. Adelante con tus preguntas o aportes. Después de toda esta ronda, vamos a hacer una última de complementación de los expositores. Adelante. Muchas gracias por las presentaciones de Julio Prudencio y de Gonzalo. Y yo quería decir que estoy muy de acuerdo en que es importante garantizar la propiedad de la tierra, no solo para conseguir crédito, conseguir algún apoyo tecnológico. Pero quería lanzar una provocación que me parece importante. Es que al margen de todo esto, estamos hablando de comida. Y lo que yo veo en las estadísticas de la FAO es que los bolivianos están comiendo mejor. O sea, había un 27% de bolivianos que estaban subalimentados en el año 2000. Y eso se ha disminuido a menos de la mitad en el año 2022. Entonces, hay, por otro lado, o sea, ahí no podemos hablar solo de producción, sino de políticas de gobierno para garantizar la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, yo quería que el tema de comer mejor también sea parte de este trabajo. Muchas gracias. Entonces, Ite Yoga, adelante, por favor. Un primer punto, ¿no? En relación a las estadísticas. Yo comparto plenamente la opinión de Gonzalo, en el sentido de que son absolutamente no confiables, ¿no? Eh, soy productora ahorita, vivo en Valle Grande, y lo que he ido observando a lo largo de 6 años que estoy trabajando ahí es que eh, para empezar, ese mito, ¿no? Que sí comparto con ese concepto de que el pequeño agricultor alimenta a la población boliviana. Si no es en base a estadísticas, es en base a percepciones y observaciones más de la realidad que yo no pongo en cuestión. El 70% de la población, o más del 70% de la población boliviana, está en las ciudades y en las ciudades grandes. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Y si uno se da un recorrido permanente y meticuloso por los centros de alta concurrencia y las pensiones y todo eso, donde come esa mayoría de población, mucha migrante, uno se da cuenta qué tipo de alimento está comiendo la población boliviana. Y esa alimentación está basada esencialmente en arroz, carne, pollo y papa. Y ni siquiera una papa diversificada de la linda papa que tenemos todavía en Bolivia. Es la papa holandesa y desiree. O sea, somos prácticamente monoconsumidores de X productos, ¿no es cierto? Ese es un primer comentario. Entonces, no creo mucho que el pequeño productor campesino, que todavía produce un poco más diversificado, esté alimentando a la población. Creo que lamentablemente eso ya está siendo un hecho del pasado. Ese es un tema. El segundo tema que yo insisto es que estoy de acuerdo con incrementar los rendimientos, pero obviamente con tecnologías que no dañen el medio ambiente y la naturaleza, ¿no es cierto? Y pensar simplemente que, como alguien decía, la alimentación como la salud no deben ser consideradas a nivel mundial como un negocio y como un bien para lucrar. Claro que hay que sacar rédito de ese trabajo, por supuesto, y un rédito racional, pero por favor, eso nos está llevando a una tremenda manipulación de la alimentación
un acaparamiento por el agronegocio del sector alimentario, ¿no es cierto? Y que ese acaparamiento por el agronegocio del sector alimentario no ha significado el mejorar la calidad alimentaria de la población, no solo boliviana, sino mundial. Yo con eso con esas dos preocupaciones puedo, una que insiste en el tema de la calidad alimentaria y nutricional, y la otra de, bueno, pensar que las cosas han cambiado ya mucho en este país y no es el pequeño productor que nos está alimentando. Y también el pequeño productor y es presa del agronegocio. Excelente, Elizabeth Landaeta, que estabas con 8 identificaciones. Bueno, parece que ya no vemos ningún otro participante y yo les daría la última ronda a Julio. Ya estoy mejorando un poco a través del micrófono. Julio, Prudencio, y después entramos en la última ronda resumida de Gonzalo Flores. Adelante, Julio. Cómo no. A ver, con lo que plantea Gonzalo, si mal no entendí, la primera intervención hacía referencia a lo de los precios y lo de los ingresos, y él creo que se preguntaba que las familias no pueden producir si no tienen un ingreso, o algo así relacionado con los costos y precios. Al respecto, quiero decir que lo que está pasando actualmente en la agricultura, en el altiplano y gran parte de los valles, es que estas unidades productivas tienen dificultades en su producción. Por ejemplo, en la producción de papa, tiene una serie de costos ocultos, es decir, producen 1 hectárea de papa y que le supone una serie de costos, por ejemplo, la mano de obra, las semillas, en fin. Y una tonelada, digamos, o 1 kilo de papa llega a costarles a ellos 10, y cuando van a la localidad, cuando llevan ese producto a la localidad o al mercado, no pueden vender en ese precio para recuperar los costos invertidos, ¿no? Porque la papa que está vigente o el producto que está vigente en la localidad más próxima, lamentablemente es un producto que generalmente proviene del contrabando. Hay mucho producto que viene de la Argentina, sobre todo del Perú, que está subvencionado, que está con una serie de apoyos. Entonces, en esa localidad, en ese mercado, esa papa llega a costar 8, digamos, y al productor le ha costado 10. Entonces, tiene que vender a 8 porque si no, no recupera nada. Entonces, los costos ocultos que no se contabilizan son la mano de obra que emplea y los costos de transporte. Entonces, hay que trabajar sin cobrar nada, los hijos, las hijas, la madre de familia en la cosecha, y lo mismo tiene que llevar eso al mercado cuando ellos van por otra necesidad a la localidad. Ahí el costo de transporte lo asumen ellos. Entonces, hay una diferencia entre el precio de venta y el costo. En este caso es un costo oculto, ¿ya? Pero no tiene otra alternativa esa familia que vender al precio que está vigente en esa localidad. Y no es que esa familia es loca o no, no tiene otra alternativa. Entonces, por eso hay una degradación de la economía familiar, por eso hay cada vez más pobreza en varios sectores, por eso esas unidades productivas están liderizadas solamente por la mujer y los hijos pequeños, y hay un costo oculto que es necesario mencionar porque incide directamente en los ingresos que tiene la familia, y de ahí viene la pobreza que está agravándose en varias localidades. Este es un primer punto que resaltó. Un segundo punto es que la agricultura familiar todavía produce la mayoría de los alimentos que consumimos. Entonces nosotros tenemos, para ver qué es lo que estamos consumiendo, tenemos que hacer una relación de la canasta de consumo, porque no es lo mismo comparar toneladas de azúcar o toneladas o litros de aceite. No,
tenemos que ver en términos del consumo de una canasta de consumo, que por otro lado ha perdido su diversificación. Antes la canasta de consumo estaba compuesta por 27, 30 productos hace unos años, y ahora diversas encuestas están mostrando que a lo mucho son 17 productos de los habituales en la canasta de consumo. Entonces tenemos que ver cuál es el aporte de cada uno de los productos consumidos, y lo mejor es ver el aporte en términos de los nutrientes, no en términos de la cantidad porque si no tendríamos que ver la cantidad de aceite que se consume y que se produce y decir, bueno, estamos satisfechos. No. Entonces, ese cálculo no podemos comparar toneladas con toneladas métricas. Es un cálculo respecto al consumo de alimentos en términos de nutrientes, de calorías y proteínas. Y de ahí, de ese cálculo, es que sale la definición de que todavía consumimos, la mayoría de los productos consumidos provienen del altiplano, sobre todo de esa agricultura familiar. Perfecto, Julio. Perdón, el tercer punto que quiero referirme es cuáles son las políticas de apoyo, ¿no? Y decía Gonzalo de que hay una serie de gastos que el gobierno debería hacer como apoyo directo al productor, precios o subsidios y servicios generales. Al respecto, quiero decirles que hace algunos años, durante el año 2018 al 2020, ha habido durante 2 años una serie de reuniones de trabajo, de análisis, entre todas las organizaciones de productores a nivel nacional, liderizadas por el CIOE y por AOPE, con participación de los gobiernos municipales, con participación de los diversos institutos, de proyectos de la cooperación internacional, de ONGs, inclusive de los ministerios del medio ambiente, y ellos han determinado toda una estructura para implementarse. Lamentablemente, el gobierno de desarrollo rural ha obviado eso, pero está determinada esos mecanismos y esa formulación de políticas. Ya se conoce bastante bien la situación a nivel nacional, hay bastantes diagnósticos sobre la situación nacional, pero hay que considerar que también ya hay propuestas muy específicas para aliviar, para mejorar el sector rural. Y ahí está lo primero que salió en esas propuestas, es que hay que conversar las tierras que están agotadas, es necesario apoyo para el agua, de riego, es necesario programas de semillas, en fin, hay una serie de planteamientos para esa estrategia. Entonces, lo que hay que hacer es revalorizar, rescatar esa propuesta que ha sido discutida durante 2 años por diversos actores y de llevarla a cabo. Perfecto, Julio. Estoy muy de acuerdo en las cosas que no debería hacer el Estado, esto de garantizar, hay que garantizar los derechos de propiedad, en fin, todo eso que menciona Gonzalo, estoy plenamente de acuerdo. Y un último punto que quiero resaltar es lo que planteó el señor Walter Aguad, indicando de que Bolivia come mejor, ¿no? Durante los años pasados hemos escuchado en reiteradas oportunidades y como un gran triunfo de parte del gobierno de entonces, de que ya sea el expresidente Evo Morales como el vicepresidente, se han dado grandes ínfulas indicando de que un gran sector de la población ha subido hacia la clase media y de que ahora, siquiera una vez a la semana, esa familia sale a comer afuera, de que ya no, de que están garantizando una mejor comida. Y es más, han hecho referencia al consumo elevado del pollo, ¿no? Y es cierto. Por ejemplo, han dicho de que el consumo de pollo ha subido en el alto a un promedio de 70 kilos persona año, y que en La Paz ese consumo es alrededor de 45 kilos
de persona año, con niveles que están por debajo de Brasil y Perú, que son los principales a nivel latinoamericano, pero por encima del consumo de pollo de otros países como Chile, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran logro que ellos lo han resaltado varias veces. Evidentemente, es cierto de que ha habido un ascenso según las estadísticas, que por otro lado estoy muy de acuerdo que son totalmente tergiversadas constantemente por el INE, pero hay un ascenso y hay una mejor, una más cantidad de alimentación, no diré una mejor calidad. Actualmente la situación es que ha disminuido la desnutrición, evidentemente ha disminuido a los niveles elevados de extrema pobreza y de elevada desnutrición que teníamos, y se ha bajado bastante ese nivel de desnutrición, aunque en los últimos 4 o 5 años está parejo, está estancado ese nivel de desnutrición. Pero a raíz de ese elevado consumo, sobre todo de fritos, sobre todo de pollo y sobre todo de los productos importados, en el país ahora hay un elevado porcentaje de población que está con sobrepeso, que está obesa, tanto en el sector rural como en el sector urbano, tanto en términos de las mujeres, como de los hombres, de los niños, como de las personas adultas, en el campo como en la ciudad. Entonces, estamos con esos dos problemas actualmente. Todavía hay una desnutrición aguda, que ya no debería haber, desnutrición extrema, y por otro lado, hay un crecimiento elevado en términos de la obesidad y del sobrepeso. Y eso es referido a la mala alimentación que estamos teniendo los bolivianos. Como ya les dije, está basado sobre todo en productos preparados, en fritos y en papa frita y en pollo, ¿no? Entonces deberíamos mejorar nosotros la calidad de nuestra alimentación. Gracias, entonces, Julio, ya estaremos redondeando y le podemos pasar a Gonzalo su último comentario. Sí, veloz como el viento. Un tema que sería, a ver, para el señor Awad, ¿no? Hay dos maneras de saber el estado nutricional de la población, señor Awad. Una es poner a la gente en fila, medirle su talla y su peso y ver si eso va con las curvas de crecimiento normal recomendadas por la Organización Mundial de la Salud o cómo se desvían. Eso en Bolivia no se ha hecho jamás. Se podría hacer por muestras. Tampoco se hace, y cuando se las hace, se las esconde adecuadamente. Con el programa Desnutrición Cero se hizo un poquito, los resultados no eran buenos y fueron completamente sepultados. Es muy importante conocer el estado nutricional de la población por N motivos. Ese es un método. El otro, que es, digamos, paramétrico. Los otros métodos son no paramétricos. Se mira cosas como la cantidad de alimentos, se convierte eso a calorías, se describe una curva normal, se encuentra la probabilidad de que un individuo consuma tanto y de ahí para abajo se define una línea de pobreza o una línea de subalimentación, que es básicamente el método que usa la FAO, que se parece mucho al método del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ¿no? Pero es un problema. Yo creo que uno de los grandes aportes que se podría hacer es determinar cuál es la canasta, digamos, saludable de alimentos por región para una familia de 4 y ir llevando una serie histórica que nos permita comparar cuánto cuesta comer sanamente en cada región. Obviamente después hay que ajustar los precios, hay que descontarlos, el poder de compra, etcétera, pero eso es un problema secundario, pues ese trabajo no se ha hecho. Eso uno. Otro, y con esto termino, yo creo que cuando hice mi investigación sobre políticas agrarias del MAS, yo llegué a establecer que hasta ese momento, 2015, digamos, el MAS había gastado 3.500 millones de dólares en la agropecuaria sin lograr mayores resultados, ¿no? Ahora sé que esa cifra ha subido a 4.700 millones y no han logrado resultados importantes. No han aumentado los rendimientos, los ingresos en la agricultura no han mejorado, nuestras exportaciones no han mejorado, no hay mejor calidad de vida, no hay más empleo, no hay esto, no hay el otro, no hay aquello, no hay más allá.
lo cual para mí es una demostración atroz y muy penosa de que al gobierno no hay que darle dinero porque no lo sabe usar. Es mejor que el gobierno no tenga dinero. Gracias. Entonces, saludos a todos y gracias por su participación.